Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase de segundo de la ESO. Estamos en clase de Historia, el tema el desarrollo de las ciudades en la Edad Media. Lo primero que tenemos que recordar es que tras la caída del Imperio Romano, que fue una sociedad principalmente urbana, se dio una ruralización. ¿Qué fue esto? Bueno, pues que las ciudades se fueron abandonando y la población fue trasladándose al campo donde se sentía más segura. Con los periodos de inseguridad por las invasiones en la Alta Edad Media, esta situación se acentuó. Pero a partir del siglo XI se dieron una serie de circunstancias que favorecieron un nuevo auge de las ciudades. Y es justo lo que vamos a ver en este vídeo. Y en este tema hemos hecho una división. Hemos empezado viendo las mejoras en la agricultura, cómo eso influye en el aumento de la población. Al crecer las ciudades también habrá que estudiar cuáles son las actividades económicas que se dan en las ciudades y veremos brevemente cómo era la vida en estas ciudades. Pasamos entonces a las mejoras en la agricultura. Lo primero que tenemos que decir es que entre los siglos XI y XIV se da un cambio climático de bonanza, es decir, va a haber buenas temperaturas, buen clima y esto va a favorecer que haya buenas cosechas. Y las buenas cosechas mejorarán la alimentación y por tanto hará posible un aumento de la población, que se crearán nuevas ciudades, algunas crecerán las que ya estaban y otras se crearán. A estas ciudades se llamarán burgos o villas. Entre las innovaciones que encontramos en la agricultura tenemos por un lado la rotación trienal, la tala de árboles para que hubiera más superficie para el cultivo, la desecación de pantanos con el mismo objetivo y las innovaciones técnicas. Vamos a empezar por la rotación trienal o bienal que había en un principio. Lo que tenemos en un principio es que las parcelas, que es esta de aquí, la rotación bienal viene de 2 años, se dividía en dos la parcela. Una se dejaba en barbecho, que es esta de aquí. ¿En barbecho qué significa? Sin cultivar. ¿Por qué? Porque en esta época no tenemos fertilizantes químicos, evidentemente. No tenemos insecticidas. Y aparte, los cereales, que es lo que principalmente se cultiva en esta época, queman, entre comillas, desecan mucho la tierra, se comen todos los nutrientes. Entonces, lo que hacían es que permitían 2 cosechas anuales. Por un lado, dejabas esta parte que descansaba y solamente cosechabas en la otra. Al año siguiente se cambiaban. En la que antes había estado cosechada se dejaba en barbecho para que descansara y se cosechaba en la que anteriormente sí había estado en barbecho. ¿Esto qué supone? Que desperdicias la mitad de la parcela. ¿Qué va a pasar con la rotación trienal de 3 años? Que vamos a dividir la parcela en 3. En una la seguimos dejando en barbecho, pero en la otra combinamos avena o trigo u otro tipo de cereal. Y lo que vamos es rotando. Lo que antes había estado en barbecho ahora pasa a ser trigo. Lo que antes había sido avena ahora pasa a ser barbecho. Y lo que antes había sido trigo pasa a avena. Y así al año siguiente sigue rotando. Esto permite, evidentemente, que se cultive, ya digo, avena o centeno o otro tipo de cereal que desgasta mucho la tierra. La tercera parte se queda en barbecho y le sacas mucha más productividad a la tierra, porque solamente desperdicias 1/3 de la tierra. Seguimos con las innovaciones técnicas. Bueno, entre las innovaciones técnicas tenemos el uso del arado normando, que es un arado que lleva una reja de hierro y una vertedera. La vertedera es esta pieza de aquí, que es una pieza de hierro que levanta mucho más la tierra, la airea más y es mejor después para arar. También empezó a usarse el uso del caballo en las labores agrícolas porque se empezaron a mejorar las formas de atar la collera a los caballos. Entonces la fuerza animal hacía que fuera más productivo. También se empezaron a usar selección de semillas para encontrar mejores plantas y mejores cultivos y también cruces de animales para conseguir razas mejores para alimento, para la leche o para la lana. Y por último también tenemos que destacar que se empezaron a extender el uso del molino. El molino para moler el grano podía ser tanto de agua o de viento. Este de la imagen es de viento.
Y el molino hacía el trabajo que antes hacían prácticamente 40 personas, con lo cual tenemos un gran excedente también de población que ya no tiene trabajo en el campo. Así que resumiendo podemos decir, por un lado, tenemos un aumento de la producción agraria en los siglos XII y XIV. Esto va a dar un excedente de producción. En este momento la agricultura es de subsistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que es prácticamente para subsistir, para existir, te da prácticamente para comer. Como ya hay mejoras, también tengo ya un excedente, me sobra de lo que yo he comido y eso lo que puedo hacer es venderlo. Primero como mejor y además tengo para vender, tengo para sacar un beneficio. Esa mejora de la alimentación llegó a un crecimiento demográfico. Pasamos del siglo XI a tener 35 millones, al siglo XIV a tener 79 millones. Como estamos hablando de Europa siempre y son cifras muy aproximadas. En esta época no hay unos registros tan exhaustivos y tan exactos como los nuestros de ahora. A la vez también tenemos un excedente de mano de obra. Un excedente de mano de obra que además en el campo por las innovaciones técnicas ya no puede trabajar ahí. Con lo cual también emigran a las ciudades. Por un lado tenemos campesinos que van a las ciudades para hacer sus mercados urbanos, para vender su excedente, y gente que se va a vivir allí porque ya no tiene trabajo en el campo. Con lo cual tenemos un renacer de las ciudades o burgos. Burgos es una palabra alemana que significa algo así como ciudad, que van a convertirse en centro de producción e intercambio de productos. Y ahora vamos a ver qué actividades se daban en las ciudades. En las ciudades las actividades centrales eran la artesanía, el comercio y las finanzas. Empezaremos por la artesanía. ¿Por qué crece esta actividad? Por el aumento del comercio y el aumento de la población. Por un lado tengo más comercio y al tener más población también tengo más demanda. La gente me va a comprar más porque hay más. El trabajo se va a realizar en pequeños talleres artesanales, estamos hablando de manufacturas. En esta época, aunque hay máquinas, realmente no hay máquinas, lo que hay es herramientas que te ayudan en el proceso de la producción, pero siempre estamos hablando de una producción a mano, manufacturas. Y la artesanía se está organizando en oficios urbanos. Por un lado están los textiles, como serían los curtidores de pieles, los tejedores, los tintoreros, que son los que tiñen las telas, la construcción, albañiles, carpinteros, canteros, que son los que sacan las piedras para las catedrales u otros edificios importantes, alimentación, panaderos, queseros y, herreros, plateros, zapateros, eso sería también en textiles, ¿no? Y normalmente también se asocian en calles. Estaba la calle de los plateros, la calle de los herreros. Mi abuelo siempre contaba, yo no lo conocí, que con mi madre siempre cuenta que Alarcón Luján, una calle que estaba muy en el centro, estaba entre Puerta del Mar y Calle Lario, mi abuelo parece ser que siempre decía calle Alarcón Luján, antigua panaderos, con lo cual antiguamente sería una calle de gremios donde había muchos panaderos. Los artesanos se van a ir agrupando en unas asociaciones. Estas asociaciones se llaman los gremios. Son asociaciones profesionales de artesanos de un oficio que controlaban todos los aspectos de la producción. Es decir, te daban los permisos para trabajar en ese oficio, te dictaban los horarios, las herramientas que tenías que usar, la cantidad, calidad y precio de la producción. Es decir, eran unos controladores total de ese oficio. ¿Cómo se conseguía entrar en un gremio? Bueno, para entrar en un gremio, para entrar en el oficio, había que hacer un examen. Y la mayoría de los artesanos vivían en casas taller, viviendas taller. Tenían en los bajos la tienda, en medio más o menos tenían la vivienda o arriba la vivienda y abajo el taller. Era todo uno. Y también se organizaban en una serie, había una jerarquía, es decir, no todos los del oficio tenían la misma importancia. Y el más importante era el maestro. ¿Quién es el maestro? El dueño del taller. Es decir, el que tiene los beneficios, dueño del taller, de las herramientas, de la materia prima, de los productos. Después tenemos el oficial. El oficial ya es un trabajador que es experto en su oficio, recibe un salario y este oficial podía convertirse en maestro
y abrir su propio taller siempre y cuando pasara ese examen que hemos dicho antes. Un examen que ponía el gremio, había que realizar una obra maestra del oficio que fuera, una espada si eran herreros, unos zapatos si eran zapateros, un mueble si era un carpintero, y una vez pasado ese examen que supervisaban los propios maestros del gremio, ya podían dejarle ejercer esa profesión en la ciudad. Con lo cual ellos controlaban perfectamente quién podía y quién no podía y así nunca había un exceso realmente de artesanos de un oficio. Y por último tenemos el aprendiz. El aprendiz podía ser desde los 7 años, es decir, estamos hablando de un niño, hoy en día sería impensable, pero hasta hace nada los niños han trabajado como personas adultas. Y se llama aprendiz porque evidentemente aprendía el oficio, permanecía varios años en el taller, no cobraba, es decir, no tenía salario y vivía en la misma casa del maestro, lo mantenía allí. Y pasamos a la siguiente actividad de la ciudad, el comercio. El crecimiento de la producción agrícola y de la población de las ciudades provocó a su vez la recuperación del comercio, que también en Roma había sido muy importante con toda esa red de calzada y toda su unificación de todos los territorios. Por un lado tenemos excedentes que hay que vender y por otro lado tenemos más gente, con lo cual hay más demanda. ¿Qué pasaba con esos excedentes agrícolas del campo como el trigo, la carne, el vino? Se comercializaban en mercados semanales. Estos mercados semanales a los que acudían los campesinos de las aldeas cercanas se convirtieron en el origen de muchas ciudades en los siglos XI y XIII. Solían localizarse cerca de un puente construido cerca de un río, de un puente, para facilitar el paso por allí. Es decir, normalmente también para el transporte es mucho más cómodo el río que ir, por ejemplo, a caballo, que no todo el mundo tenía a lo mejor ese medio de transporte. Aparte de los mercados, también tenemos otro centro comercial que serían las ferias. En algunos núcleos urbanos se celebraban ferias, que por cierto son el origen de muchas de las ferias de nuestra actualidad. Por ejemplo, la Feria de Sevilla o la Feria de Málaga o la Feria de Vélez Málaga tienen su antecedente en ferias de ganado, es decir, se hacía una vez al año, iban los ganaderos y de ahí surgieron nuestras ferias que ya se dedican a otra cosa, evidentemente. ¿Qué son las ferias? Bueno, son grandes mercados, se celebran en vez de semanalmente como los mercados, se celebran 1 o 2 veces al año y acudían comerciantes de todas las regiones y de todo el país. Y es muy importante saber que estaban bajo la protección de los reyes, de los monarcas y de los señores. ¿Por qué? Bueno, porque les proporcionaban ingresos por los impuestos que le cobraban a los comerciantes y aparte también les abastecían de productos de otras regiones, ya fueran tejidos, especias, vino, pieles, tinte, azúcar, que a lo mejor no había en su comarca y las traían. Por ejemplo, son muy famosas las ferias del norte de Europa, en Francia, otras zonas, por ejemplo, Génova, Venecia, Barcelona, Marsella. Esto sería comercio terrestre, pero también estaba el comercio marítimo. El comercio marítimo se favoreció por los avances de la navegación que se dan en el siglo XIII. Tenemos el uso de la brújula, el astrolabio, la ballestilla, que ya hemos explicado en clase, y también nuevos barcos como la carraca, que era un barco de 3 velas, muy rápido y de gran capacidad de carga además. Se crearon 2 grandes áreas comerciales, la de Europa del Norte y del Centro, donde sobre todo por todo el Mar del Norte se consiguieron hacer una red de comercios como la Liga Hanseática y después también en el Mediterráneo, es decir, los 2 grandes mares u océanos que bañan Europa. Y esto ya sería por Barcelona, Venecia, y bueno, llegaría hasta África, Bizancio. Recordad que en este momento el Imperio Bizantino sigue existiendo hasta 1453, todo el este de Europa es el Imperio, bueno, que ya parte de Asia es el Imperio Bizantino. Y pasamos a la tercera gran actividad comercial. Este desarrollo del comercio favoreció a su vez, como veis, son todos como la pescadilla que se muerde la cola, todos van tirando de la siguiente. La aparición de banqueros. ¿Qué hacían los banqueros? Bueno, prestaban dinero a los mercaderes, siempre a cambio de unos intereses, unos beneficios. ¿Dónde está el negocio de prestar dinero? Que tú me vas a devolver más de lo que yo te estoy prestando, pero en cómodos plazos o más adelante cuando tu negocio te haya salido.
La mayoría de estos banqueros suelen ser judíos porque hay unas razones religiosas, la usura, que es ganar dinero a través del dinero, de prestar dinero, se considera un pecado. También enviaban el importe de las compras y ventas a otros lugares y idearon algunas herramientas como por ejemplo las compras a crédito, es decir, el comprador se comprometía a saldar la deuda de su compra en un plazo de tiempo determinado o incluso a plazo, pagando el total al final del plazo sería a crédito y a plazo sería que una cantidad cada cierto tiempo hasta completar el todo, ¿no? Bueno, eso hoy en día lo conocéis perfectamente porque muchas veces se compra así. Y también las letras de cambio, que es la letra de cambio, es un documento, como estos viajes se hacen normalmente o a pie o por caminos poco seguros realmente, son lentos, tú en vez de llevar el dinero para que te roben, lo que haces es que el banco te da un papel y tú depositas, por ejemplo, 1.000 euros y te da un papel y te diciendo esto vale 1.000 euros que ha depositado este hombre en el banco aquí en Málaga, pero como va a Granada, cuando llegue a Granada habrá una especie de sucursal de ese banco donde tú entregarás ese papelito y ellos te darán los 1.000 euros que ya tú has depositado antes en Málaga, ¿vale? Se llama letra de cambio porque es un cambio que hace el papelito por el dinero. Y con esto terminamos lo que es las actividades económicas. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se gobernaban las ciudades. Toda ciudad necesita, evidentemente, un gobierno. Al principio las ciudades están bajo dominio feudal. Recordar que todo el feudalismo que surge con las invasiones del siglo IX, esa inseguridad, los señores feudales tienen gran poder. Pero poco a poco las ciudades fueron disfrutando de gran autonomía y se convierten en ciudades de realengo. Eso significa que están sometidas a la jurisdicción, a la ley del rey. Y es que el rey les concede una serie de privilegios, normas propias, mediante fueros, que son leyes, o cartas pueblas. Son unos documentos donde se recogen los derechos y obligaciones de los ciudadanos de esa ciudad. Los reyes, sobre todo, lo que iban buscando era quitarle poder a esos nobles que le habían tenido que dar para que les ayudaran durante la época de vacas flacas, es decir, la época de las invasiones, le dieron muchísimo poder y ahora quieren quitárselo. Bueno, ¿y cómo se organizaba entonces una ciudad? Bueno, había una serie de cargos e instituciones que en teoría eran elegidos por todos los vecinos, pero en la práctica, es decir, por la élite, por las familias más ricas. Tenían un magistrado, que hoy en día podríamos decir que es alcalde, que también recibía el nombre de regidor, o un nombre que ya sabéis que me encanta, que es el de burgomaestre, maestre de la ciudad, y este es el que gobierna la ciudad. Aparte existe un concejo. Hoy en día un concejo diríamos que es una especie de ayuntamiento, de ahí viene la palabra concejal. Está formado por el magistrado y por varios ciudadanos. ¿Y qué funciones tiene? Bueno, velar por la seguridad de la ciudad, también cuidar y velar por la convivencia urbana, recaudar los impuestos, ya sabéis que los dineritos siempre son muy importantes en todo momento y lugar, y evidentemente se encargaban de la administración de la ciudad. También tenemos la milicia es una especie de ejército muy entrecomillado, no profesional, porque estaba formado por los propios vecinos que se dedicaban a la defensa de la ciudad. Ellos mismos se organizaban y si había un ataque, ellos eran los encargados. Y por último, los tribunales, porque como no hay sociedad perfecta, tendrían que juzgar los delitos que se cometieran. Y eso lo hacían los jueces. En cuanto a la sociedad, bueno, lo primero que hay que decir es que sigue siendo una sociedad feudal, porque la sociedad feudal no desaparece en el siglo XII, pero sí experimenta una serie de cambios. Primero los nobles. Los nobles ya sabéis que son privilegiados, van a seguir siendo privilegiados, esto no va a cambiar y cuando cambie ya lo veremos, ya lo veréis allá por cuartos de la ESO. Van a dejar su feudo, van a dejar su castillo en el campo y se van a establecer en las ciudades. Construirán lujosos palacios, formarán parte de la corte, se interesarán también por el arte y la cultura, incluso algunos por el comercio y serán figuras muy relevantes en la ciudad. Después tenemos el otro estamento que era privilegiado, el clero, aunque este no se accedía por nacimiento, pero sí ya sabéis que tu nacimiento determinaba tu posición en la iglesia, en el clero. Si habías nacido en el pueblo llano jamás ibas a ser un obispo, siempre serías un simple cura o monje o fraile. Los obispos también se instalan en las ciudades, construyen también palacios para vivir en ellos. Se mejoró mucho la preparación del clero, de los clérigos, y también aparecieron órdenes religiosas mendicantes, es decir, que pedían, que no tenían riqueza,
como por ejemplo los franciscanos, que hoy en día yo creo que son muy conocidos, fundados por San Francisco de Asís, o los dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán. Y por último vamos al estamento más numeroso de todos, que era el pueblo llano. El pueblo llano, sabéis que había campesinos, artesanos, siervos. Los siervos siguen estando en la misma tónica, ellos siguen viviendo igual, pero algunos campesinos libres, bueno, se van a trasladar a las ciudades o a las zonas próximas de las ciudades. Porque ¿qué les ofrece la ciudad que no les ofreciera el campo o el feudo? Bueno, pues independencia del señor feudal, un mercado para vender sus productos mucho más amplio e incluso la posibilidad de cambiar de oficio, por ejemplo, a artesanos o comerciantes. No tenían que ser ya siempre campesinos como habían sido hasta ese momento. Y viene sobre todo el gran cambio, la gran aportación, que es la aparición de la burguesía. La burguesía, al fin y al cabo, es el grupo social característico de las ciudades, habitantes de los burgos. Y se van a distinguir sobre todo por su nivel económico. Por un lado tenemos la alta burguesía, que son mercaderes, grandes comerciantes, prestamistas, banqueros, y estos van a ser la élite esa de familias ricas que van a controlar el gobierno de la ciudad. Y después tenemos la baja burguesía, que es la gran mayoría. Podían ser dueños de un pequeño comercio o de un taller o simplemente trabajadores. Realmente todos vivían en la ciudad se organizaba siempre en torno a una plaza mayor donde se encuentra la catedral, el concejo, el palacio del noble. Solía estar amurallada porque es un momento todavía de inseguridad y las calles, bueno, estrechas, sucias, mal empedradas, sin alcantarillas, llenas de desperdicios, animales muertos, animales domésticos, muy poca higiene, con lo cual va a llegar también a muchísimas enfermedades. Y con esto terminamos, es un ligero repaso sobre cómo se vivía en las ciudades, en este auge que vuelve otra vez el desarrollo de las ciudades en la plena Edad Media. Bueno, espero que os haya servido y ya sabéis, en el próximo, más y mejor.